Lo primero es, voy a arrancar con la política, después nos metemos bien en la economía, porque vamos a hablar con José Luis Espert, diputado nacional, economista. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo va? Buen día. Hola, 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 muy buen día a Buen la día. conducción del programa, producción y oyentes. Y ¿Cómo oyentes, va? muy bien, bien, diputado, todo acá muy bien. Y ustedes mejor, porque claro, después de lo que sucedió en Chaco, se esperaban estos números, luego del caso espantoso de femicidio, ¿creyeron que esto iba a poder ser o no? ¿Cómo toman el 46.13 de Leandro Sdero de Juntos contra el 41.74 de Jorge Capitanich? Y de paso digo los porcentajes. Bueno, la sensación previa, ya que es tu primera pregunta, antes de la elección era que nos iba a ir bien, pero a la luz de las encuestas que volvieron a errar de manera bastante grosera, de ninguna manera se pensó en un triunfo en primera vuelta. Así que bueno, los fallos de las encuestas yo creo que están mostrando, más allá de los errores de pronóstico, que eso siempre ocurre, es que la situación político-social está muy rara, muy voluble, muy gaseosa, muy difícil de agarrar, de capturar, está jabonosa. Por lo tanto, yo creo que hay que disculpar un poco a los errores en las encuestas porque así como nadie esperaba un triunfo de la Libertad Avanza en las PASO, era no esperable un triunfo en primera vuelta en el Chaco. Me parece una excelente noticia para la sociedad argentina que en el Chaco ya se ha terminado el feudo Capitanich, un feudo mafioso, corrupto, que ha atentado contra la libertad de expresión, que tiene vinculaciones con este femicidio espantoso que ha ocurrido en el Chaco. Así que me alegra muchísimo que una persona de bien como Sdero haya ganado la elección, más allá de que sea del espacio al cual yo pertenezco, Juntos por el Cambio. Creo que empieza a haber un nuevo amanecer para los chaqueños, afortunadamente. Ahora, los chaqueños tienen que entender que la potencia de los chaqueños está en ellos mismos, que no necesitan de un Estado papá que los ayude a mover un pie o un brazo para mover el otro brazo. Lo más digno que hay en la vida es un trabajo genuino en el sector privado y con buena educación, con buena formación. El Estado está solo para proveer de aquellos bienes que la sociedad no se puede prever por sí sola, como la defensa, la seguridad, educación básica, salud básica. El resto, para que uno ame a su provincia, ame a su país, se la tiene que proveer por uno mismo. Que se saquen difícil de esta suerte de droga que es el Estado, que tiene que hacerlo todo, no es así. Se entiende, pero difícil es para las provincias, sobre todo las norte, centro, algunas, no las más ricas, que la mayoría de los empleados públicos eran 7 de cada 10 en algún punto, en algún momento, en algún municipio, una barbaridad de que eran empleados públicos y dependían del Estado para su vida. Acá lo que hay que entender que esto es como la droga, ¿no? Si uno empieza a consumir y no para, se va a morir de la droga. El hecho que Chaco, Santiago del Estero, prácticamente, y otras provincias, no pongo como ejemplo el Chaco porque es la que estamos hablando por la elección de ayer, pero el hecho que haya tanta gente viviendo el sector público, a uno lo hace reflexionar, ¿qué pasaría si achicamos el Estado en esas provincias? Quedan todos desempleados. Bueno, en realidad, ahí son todos desempleados encubiertos como empleados públicos, digamos la verdad. O sea, entonces el desempleo en el Chaco es monumental, porque es todo empleo encubierto ese. Entonces usted diría, ahora, ¿qué pasa entonces si explicitamos ese desempleo encubierto? Y bueno, hay que hacer una profunda reforma, porque yo le aseguro que el Chaco, como Santiago del Estero, como todas las provincias del norte, no son provincias pobres, son provincias empobrecidas por estos feudalismos corruptos y mafiosos, donde no hay ninguno de ellos que pague el costo político de aumentar el gasto público, porque la coparticipación, tal cual existe hoy, es el veneno que se ha inoculado en esas provincias para que se les haga creer a los chaqueños, formoseños, santiagueños, que sin coparticipación las provincias desaparecen. Falso. Sin coparticipación, haciéndola desaparecer de la manera adecuada, de manera gradual, como ocurre con un síndrome de abstinencia, le aseguro que esas provincias volverían a ser ricas como lo fueran en su momento. Acá hay que terminar con esto de que los feudales los señores feudales que se crean por no pagar el costo político de aumentar impuestos porque les llueve como manada del cielo la recaudación,
fruto de la coparticipación tal cual está diseñada hoy. Ah, Si queremos tener coparticipación de impuestos, eso iba a preguntar. tengámosla, Sí. pero que por cada peso que gaste Formosa haya un peso de recaudación, no que por cada peso que gaste Formosa hay 4 de recaudación coparticipada, porque el gasto va a ser 4, sino con el tiempo. Sí, sí, bueno, ahí se emparenta con Milei, ¿no? Que no quiere saber nada con la coparticipación, darle un peso de nada a nadie. Hay como, veo como, bueno, el origen es libertario, es libertario y se entiende que hagas No, pero estas... más que libertario es un concepto de sentido común. Si usted como político no paga nunca el costo político de aumentar el gasto público, ¿hasta dónde va a aumentar el gasto público? Hasta el cielo. Si usted no paga el costo político de aumentar impuestos debido a que la coparticipación tiene un componente redistributivo, o sea, el pobre bonaerense que va al supermercado, compra un litro de leche, paga el IVA y ese IVA va a parar a la provincia de Formosa. ¿Qué hace Insfran en Formosa? Se lo gasta. Si no paga el costo político, aumentar el gasto público, más que liberar el sentido común. Y por culpa de eso, tenemos muchas provincias empobrecidas, que no son pobres de ninguna manera. Hablando de impuestos, y lo dejo a Alvarito, pero quiero agarrar justo esta parte para ir encadenando un poco la conversación. Vi recién un par de medios que han hecho críticas de tus tweets, José Luis, cuando hablas primero que ganancias habían que levantarlo, después decís, bueno, no hay que levantarla, y después sí estás a favor. Entonces te trata como contradictorio. Mire, ¿Qué hay que hacer con ganancias? Es todo mala leche. Yo tengo muy claro hace 35 años que soy un hombre público hablando de liberalismo y de sentido común. Lo que yo digo es, el primero que va a defender la baja de impuestos soy yo como concepto. Hay 165 impuestos en Argentina y la gente no da más de pagar impuestos. Sí. Así que si hay alguien que filosóficamente y conceptualmente defiende la baja de impuestos porque la gente no da más, soy yo. Pero ¿por qué no hay que eliminarla? Dijiste en un momento dado. Sí. Ahora, estamos en una situación fiscal límite, con un déficit fiscal monumental. El Fondo Monetario nos acaba de regalar 7.500 millones de dólares porque no cumplimos ninguna de las metas del primer semestre. Massa le contesta al Fondo Monetario, mira, sigo gastando como venía gastando en la época que incumplí todas las metas. Acabamos de perder un juicio en Nueva York por la irresponsable reestatización que hizo el gobierno de Cristina en el 2012, motivo por el cual la sociedad argentina, los laburantes argentinos van a tener que pagar 16.000 millones de dólares más de impuestos para pagar ese juicio. No da la situación fiscal que está al límite de una hiperinflación o de una crisis monumental como para bajar impuestos sin la consecuente baja de gasto público. Claro, entonces, es eso, va encadenado. Un gobierno responsable debería hacer el cambio impositivo que quiera, pero con el financiamiento par y paso con la baja de impuestos. Esper, buen día, Álvaro Norro lo saluda. Escuchándolo, hay algunas palabras muy parecidas a las expresadas por Bullrich en la jornada de ayer. El espacio aspira de gobernar 4 distritos a 11. Tienen Mendoza, tienen la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos por delante. ¿Se puede nacionalizar estas victorias que se tuvieron en la última semana entre Santa Fe, por ejemplo, y la Chaco, teniendo en cuenta la presidencial? No necesariamente, porque ya vimos lo que pasó durante las PASO, pero sin duda que a uno el ánimo se lo va fortificando y le puede insuflar más ánimo a la gente para votar a Juntos por el Cambio, que yo creo que, dado que el liberalismo hoy está dentro de Juntos por el Cambio, con las ideas de sentido común que hay que aplicar, más la fuerza territorial que tiene Juntos por el Cambio, somos la única fuerza que realmente puede hacer los cambios que Argentina necesita y además sostenerlos en el tiempo. Eso sí le diría. El ingreso de Melconian como referente político para debatir con los otros 2 candidatos con los que hay casi una especie de empate técnico, ¿qué le pareció? A ver, la que va a debatir es Patricia Bullrich. Melconian es una excelente incorporación desde el punto de vista técnico. De hecho, ayer estuvimos en un Zoom trabajando con todo su equipo, los jefes de bloque de Cambiemos. Es un excelente profesional con un excelente equipo, Daniel Artana, Enrique Sebas, así que es un gran valor para que nuestra candidata a presidenta, Patricia Bullrich, se sienta muy asentada y muy firme
en las cosas que tiene que plantear y en los debates presidenciales que se avecinan en la parte económica, por lo menos. Él habló de bimonetarismo. De hecho, yo le pregunté esto al oficialismo y por supuesto me dicen que no comparten la idea de que hoy por hoy tenemos un bimonetarismo, porque el ahorro es en dólares, la transacción en pesos, y de hecho hay una gran transacción que es la venta de casas y departamentos que es en dólares, pero el resto está en pesos, es cierto, pero cuando uno piensa ahorrar y es en dólares. Por lo tanto, Melconian dice que lo que hay que hacer es legalizar este bimonetarismo. ¿Podrías ampliar, por favor, Dipo? Sí, me haría eco de la... A ver, si ustedes me sacan el tema del bimonetarismo, está todo bien. Hagamos que las transacciones en lugares que se hagan escondidas, subfacturando la escritura, bla, 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 andar persiguiendo a la gente que quiere sentarse. Dejémosla hacer algunos contratos en dólares. ¿Por qué no? Si ya ocurren los hechos, blanquémoslo. Ahora, dicho esto, que yo obviamente Melconian es parte del equipo de Patricia Bullrich, yo también, eso yo no entiendo por qué hemos estado discutiendo previo a la PASO y de las PASO hasta ahora cosas que no van a ocurrir nunca en la Argentina. Por ejemplo, dolarizar sin dólares. Por ejemplo, hacer cero la obra pública. Y el bimonetarismo es un tema que tiene que ocurrir porque ocurren los hechos, lo que hace falta es legalizarlo. Claro. Pero es la nada misma de problemas frente a los problemas que tenemos que hacia adelante. Acá lo que hay que tener, por ejemplo, es una nueva ley de contrato de trabajo para que las pymes tengan ganas de contratar gente, pues las pymes, la única manera que tienen de sobrevivir, y Argentina es un país de pymes, teniendo algo en negro porque si no se mueren pagando impuestos. Entonces le tenemos que hacer un régimen de contrato de trabajo que sea especial para las pymes, porque la aclaro, sentido común. Un taller mecánico de 5 personas en la ciudad de Famaillá, en la provincia de Tucumán, jamás le va a poder cumplir el convenio colectivo que el principal sindicato de mecánicos ESMATA firme con una de las principales empresas de Argentina, Volkswagen, en General Pacheco. Usted tiene que tener una ley de contrato de trabajo que se adecue a lo que es la Argentina hoy, que es un país de pymes. Y con preponderancia, con que cada provincia con jurisdicción incluso, contemplar que cada provincia tenga poder. Que cada empresa decida el contrato de trabajo que se le da la gana al empresario junto con sus empleados y a sus empleados con su empresario. ¿Qué tiene que decidir ESMATA? En General Pacheco. Acá Y para eso están los sindicatos, para defender al trabajador, básicamente. Si no le dejamos a la empresa que no lo va a defender nunca al trabajador, pues va a querer ganancia. Por supuesto que va a querer un trabajador que trabaje. ¿Cree que el negocio para la empresa es matar de hambre al trabajador? El trabajador se va a otro lado. Es que esta cosa que tenemos muchos argentinos que creen que el hobby empresarial es echar gente, es una cosa ridícula. El hobby José empresarial Luis, es ganar plata, no echar gente. José Luis, y de las medidas que se están tomando ahora, económicas, de alivio, de paliativo, con lo que está pasando, ¿qué de estas medidas? Porque hay algunas que, bueno, que te dan tanto ganancias como IVA, tiene la segunda parte que es mandar al Congreso para que sea ley, en definitiva. Una es de aplicación ya y la otra parte es la que manda al Congreso, no tanto IVA como ganancias. ¿Qué de estas medidas, si son gobierno, ustedes abrazarían, incluso apoyarían para que continuara? A ver, acá el principal impuesto que hay que eliminar, pero ya, empezar a hacer cosas para eliminarlo, es la inflación. Ahora, ¿por qué la inflación? Nosotros los economistas profesionales decimos que es un impuesto. Eso iba a preguntar. Porque cuando uno va a pagar un impuesto, el IVA, cuando uno va a pagar ganancia, cuando uno va a pagar el impuesto al cheque, a uno la AFIP le saca plata de su bolsillo por ese impuesto. Y la inflación es un impuesto porque para comprar lo mismo, cada vez te saca más plata, eso mismo que querés comprar para pagar lo mismo. Si vos querés comprar una media luna hoy y la media luna en 15 días te sale más plata, o sea, la misma media luna te saca más plata. Por eso la inflación es un impuesto. Por si fuera poco, es un impuesto que a lo que más afecta son los pobres. ¿Por qué al que más afecta son los pobres? No es porque los pobres a gatas comen y los alimentos suben de precio, sino porque los pobres lo único que tienen es algo de dinero en el bolsillo. No tienen chance de compensar la inflación haciendo alguna inversión en dólares, algún plazo fijo. Lo único que tienen es dinero en el bolsillo. Y el dinero en el bolsillo, con una inflación como la Argentina, que va rumbo al 200% en algún momento del año que viene, si sigue así, y eso es
La plata en el bolsillo es un helado que se derrite a las 3 de la tarde en pleno verano. Sí, Entonces sí. usted tiene que terminar con el peor impuesto que hay, que es la inflación. Ta. El gobierno de Alberto Fernández, en realidad el gobierno de Massa, en lugar de tomar medidas para matar a la inflación, que es un fenómeno monetario, fracasa en su intento, porque en realidad no hace nada para bajar la inflación, y empieza a tomar medidas por todos lados, bono para tal, baja de impuestos para tal, Papá Noel parece. Entonces lo primero que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas para bajar la inflación, no ir a las consecuencias de la inflación y tomar medidas con la consecuencia, que es bajar impuestos a los autónomos, bonos para jubilados, el compre sin IVA. Todo eso, como es pérdida de recaudación, es más agujero fiscal, Sí. es más emisión monetaria y es más inflación. Es el peor Bien. impuesto que tenemos que tener. O la gente no está chiflada directamente, que no sabe a qué precio compra las cosas todos los días. La gente Bien. no da más de no saber a qué precio compra las cosas. Eso es así. El Eso es comerciante así. Bien. no sabe a qué costo reponer la mercadería. Usted tiene que parar con la inflación, no olvidarse de la inflación y atacar las consecuencias. Gracias, diputado Espert. Que siga muy bien. Muy buen día, un saludo para todos ustedes. Adiós, hasta luego. Jesús Luis Espert, economista, diputado nacional. Ya en este 18 de septiembre hacemos una pausa.